¿Sabías que tenemos el único sistema de fiordos del hemisferio sur y el segundo más grande del mundo? ¿Cómo se formó este particular territorio? ¿De qué manera interactúa el agua salada del mar con el agua dulce que desciende de los glaciares milenarios? ¿Qué potencialidades ofrece el mar solitario de los fiordos? Estas son las preguntas que nos motivaron a viajar a la maravillosa región de Aysén, donde junto al oceanógrafo Dr. Giovanni Daneri, del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, navegaremos por fiordos y canales para entender cómo funciona este sistema único, solitario, imponente y salvaje. Aysén es la tercera región más extensa del país. Sin embargo, es la menos poblada, como consecuencia de su geografía desmembrada y el clima influenciado por frentes polares. La región es un paraíso natural prístino, con más de 5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas. Por ella corren los ríos más caudalosos de Chile, transportando el 31% del agua dulce y pura del país. A través de la historia, el agua ha sido clave moldeando la zona y los hielos han determinado su geografía. Para la Patagonia central y norte, que es donde estamos, el agua que ingresa al sistema de canales, al sistema de fiordo, viene desde el océano y es una masa de agua que conocemos como masa de agua subantártica. Entonces, esa masa de agua penetra a través de la boca del Guafo, que es entre la isla de Chiloé y Melinca, el sector de Melinca. Y esa agua penetra hacia los fiordos canales. Ahora, una vez que penetra, se encuentra con el agua dulce que viene de los glaciares, que viene de los ríos, de las precipitaciones, incluso fuentes subterráneas de agua dulce también son importantes en estos lugares. Y ahí se genera un agua que nosotros conocemos como agua subantártica modificada, cuya salinidad es menor. Adicionalmente a eso, también penetra desde el norte una corriente subsuperficial por debajo de esta agua subantártica que viene del Ecuador. Cuesta imaginar que este territorio es un tesoro natural geológicamente joven y que hace tan solo unos 10.000 años todos estos parajes estaban cubiertos de hielo. Por su peso, las masas de glaciares que por miles de años cubrieron la región fueron hundiendo los valles de la cordillera de la costa. Como consecuencia, el terreno descendió bajo el nivel del mar. Pero el clima no es estable. Al aumentar las temperaturas, los cuerpos de hielo comenzaron a derretirse. Al retroceder, bañaron estos valles hundidos con sus ríos formados del deshielo y desde el océano entró el mar. Así nacieron los fiordos. Si bien el largo de la región es cercano a los 1.000 kilómetros, existen alrededor de 80.000 kilómetros de costa. Este ecosistema particular solo encuentra un símil en los fiordos de Noruega. Y son especiales de muchos puntos de vista. Ocurren en zonas de altas latitudes, son zonas frías, zonas con la presencia de glaciares. Son especiales también para efectos de la vida que se desarrolla en los fiordos. Son zonas de protección para muchas especies. Existe un segundo factor determinante en la formación de esta espectacular geomorfología, la tectónica de placas. Nuestra zona es muy interesante en el sentido que acá tenemos la interacción de tres placas. La placa antártica, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Lo que está ocurriendo frente al Golfo de Penas, sobre todo, es una separación de la placa antártica de la placa de Nazca que se está desplazando hacia el norte. Pero al mismo tiempo están siendo subducidas, se están entrando debajo de la placa sudamericana. Y eso además genera una zona con mucha fractura. Ahora, la geomorfología del lugar está muy determinada por ese fenómeno de primer orden, pero también por periodos extensos de glaciaciones que han ocurrido en el pasado.
Cuando pensamos en el mar, solemos imaginarnos el mar abierto que baña las costas desde Arica a Puerto Montt. Poco sabemos de este mar, a veces calmo como una taza de leche y otras bravo y con corrientes mucho más poderosas que las del mar abierto. La columna de agua de los fiordos está compuesta por dos tipos de agua, el agua salada del mar y el agua dulce de los glaciares. Al estar a distintas temperaturas, las capas de agua no se mezclan. Al igual que un hielo en un vaso de agua, es la capa más fría, formada por el agua dulce, la que queda arriba y avanza hacia el mar abierto. Abajo y en contracorriente, desplazándose hacia la cordillera, queda el agua del mar, más densa por la cantidad de sal que contiene y que, pese a ser una masa de agua subantártica, es de mayor temperatura que el agua dulce. Este sistema de corrientes se llama circulación estuarina. Y se produce lo que conocemos como una inversión térmica, porque generalmente cuando tú te zambulles en el mar, a medida que vas buceando hacia abajo, el agua se va haciendo más fría. Aquí ocurre un poco lo contrario, aquí el agua más fría está en superficie con el agua dulce, y cuando atraviesas la capa hacia la capa salada se pone un poquito más calientita. Es una inversión térmica que generalmente se da en este tipo de sistemas. La circulación se ve afectada por el tipo muchas veces por la orientación de los fiordos. Hay fiordos que están además más pegados hacia el continente. Esos van a recibir mucha más agua dulce, por lo tanto las capas de agua más liviana sobre agua más salada, que son típicas de esta circulación estuarina, son mucho más pronunciadas que en fiordos que están más alejados de la cordillera, por ejemplo, donde no hay tanto río, tanto glaciar. Bueno, la zona tiene todas las condiciones para ser un laboratorio natural. Desde el solo hecho de que tengamos la tremenda cantidad de canales, que además son diversos, hay diferencias entre ellos, la orientación hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hace que tengan características distintas muchas veces. El tema de los hielos que se están derritiendo, nosotros en la región y también incluyendo la región de Magallanes tenemos probablemente la tercera reserva mundial de agua dulce, y todos esos factores combinados hacen que esta zona sea privilegiada en esos términos. El mar es un 70% que cubre el planeta, y al mismo tiempo es un ambiente donde nosotros como seres humanos somos muy torpes. Cuando uno está nadando, o cuando uno se sumerge, se maneja muy mal, cuesta mucho. Al mismo tiempo es adrenalina pura, porque estás en un entorno silencioso, un entorno donde te manejas en 3 dimensiones. ¿Qué desafíos implica hacer ciencia en un lugar tan aislado? ¿Qué ventajas ofrece el estudiar los particulares ecosistemas patagónicos en el lugar? Nuestra región, el 50% son áreas silvestres protegidas. Y tú para proteger tienes que conocer. Y como te digo, el conocimiento era muy reducido. Entre estepas, bosques, fiordos accidentados y hielos milenarios, investigar en la Patagonia es una experiencia sobrecogedora. Entonces hay un tremendo desafío como país de conservar estos ecosistemas. Y lo estábamos conversando, a mí me da un poquito de pena e incluso pudor por mí mismo, porque tampoco tenía conocimiento de la zona, que nuestra población, los chilenos, sepamos tan poco de estos parajes. Que a lo mejor hemos escuchado de las Torres del Paine, a lo mejor hemos escuchado de la Laguna San Rafael, pero la Patagonia de Chile, que es la tercera región del país, tiene muchísimo más que ofrecer. Otra de las grandes preguntas que es posible responder en Patagonia se relaciona con el cambio climático. ¿Por qué se han derretido tan rápidamente los campos de hielo de la región? ¿Qué información entregan sobre cambios climáticos ocurridos en el pasado? ¿Cuánto puede subir el nivel del mar con el derretimiento de los glaciares? Mientras hemos estado sentados acá sentimos como los hielos van cayendo, como se van derritiendo.
Es fácil en algunos lugares, por ejemplo en Glaciar Exploradores, ver las líneas de cómo ha ido en la corteza terrestre, de cómo ha ido bajando el hielo. Y eso es algo que nos llama a reflexionar, qué tipo de planeta vamos a ir heredando a nuestros hijos. Tal vez sea un proceso inevitable, pero nosotros como seres humanos tenemos que entender que como especie, hace rato que superamos la capacidad de carga del planeta y como especie tenemos la capacidad de impactar muy profundamente por sobre los ciclos naturales. En paralelo al trabajo de los científicos que estudian el acelerado derretimiento de los hielos, otros investigadores del CIEP han encontrado en los fiordos hallazgos esperanzadores. Este particular sistema es un sumidero del CO2, responsable del aumento de las temperaturas en la Tierra. La actividad de las microalgas que absorben CO2 para formar materia orgánica a través del proceso de fotosíntesis hace que se retire CO2 desde la atmósfera. Cuando tú le bajas la presión parcial del CO2 al agua, el agua tiende a sustraer CO2 desde la atmósfera. Cuando uno hace los cálculos de cuánto CO2 genera el ser humano en nuestro país, hemos calculado que la producción industrial de CO2 en Chile es de la misma magnitud que el CO2 que está siendo absorbido por los ecosistemas patagónicos. Por lo tanto, eso te da una idea de la importancia que puede tener que haya un ecosistema que esté absorbiendo ese CO2. Al haber una gran cantidad de fotosíntesis en la superficie, la materia orgánica compuesta por las células de microalgas sedimenta hacia las profundidades, lejos eventualmente de un contacto con el aire, retirando efectivamente el CO2 desde la atmósfera, transformando los fiordos en consumidores de este elemento. Gracias a la investigación, hoy se empieza a descubrir esta parte importante del gran potencial que tienen los fiordos, entregando información para tomar decisiones y para conservar los ecosistemas que contienen la mayor diversidad marina de Chile. Llega el final de nuestro viaje a este maravilloso rincón, donde el mar está rodeado de montañas, donde el agua dulce flota por sobre la salada y los ecosistemas solitarios invitan a la contemplación. La fuerza de este mar no solo está en lo imponente de sus paisajes, en su capacidad de combatir el calentamiento global, en sus corrientes de marea o en su productividad acuícola, sino también en la cantidad de preguntas que plantea y que todavía no tienen respuestas.